voz quiero escuchar, te quiero agradar, aunque soy imperfecto, te doy mi integridad. Nunca te negaré, en ti esperaré, en medio de tormentas, tu rostro yo veré. Levanta tus manos, tu voz y díselo a él. No me conformo, yo quiero más de ti, y tus promesas en mí se van a cumplir. Que Dios te bendiga. Doy gracias a Dios nuevamente por reencontrarnos a través de este medio para compartir palabra de Dios en este día. Días pasados hablábamos respecto de que cómo estamos peleando nuestras batallas. Si estamos tomando la armadura de Dios, si estamos peleando con las armas espirituales o lo estamos haciendo con nuestras fuerzas y armas carnales, en realidad por nuestro yo. Pero qué bueno es que podamos reflexionar acerca de esto y que encaminemos nuestros pasos y que nos afirmemos en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy quería compartir con ustedes respecto a una palabra que el Señor ha estado hablando a mi corazón en estos días y quizás como amonestación, no lo sé, el Espíritu Santo ha estado hablando respecto a que Dios está buscando intercesores en este tiempo. Quizás uno dice, Señor, yo estoy orando, pero Dios quiere algo que vaya más allá, que también está relacionado justamente, más allá de la oración, que estemos clamando, que estemos gimiendo delante de su presencia, que estemos intercediendo no solo por nuestras vidas, sino por otros. Justamente interceder a eso refiere, hacia otra persona, en favor de otros. Y la palabra interceder significa que es hablar ante alguien a favor de otra persona para conseguirle un bien o bien librarle de un mal. Es lo que hacen los abogados, un ejemplo claro, justamente abogan o están mediando, toman la causa de su cliente y lo defienden ante el juez, ante un jurado, defienden la causa de su cliente. Entonces, si es hablar por alguien en favor de otra persona, pero bíblicamente, me gusta la definición bíblica, que dice ponerse en lugar del otro. Y justamente Dios está buscando intercesores, o sea que Dios está buscando gente que se ponga en lugar del otro, que pueda clamar desde ese punto, como quien dice, está ese dicho que dice, ponete en mis zapatos. Y en este caso es ponerse en el lugar del otro y desde su perspectiva poder clamar a Dios por esa vida, por esas vidas o por quien sea, o por una situación. Seguimos en cierto aspecto hablando de poder pelear nuestra batalla, pero con el favor de Dios de nuestro lado. Hermanos, podemos ver justamente quiénes hacían esto de ponerse en lugar del otro. Eran los sacerdotes que cuando ofrecían sacrificios por expiación de pecados, ya sea por el pueblo o por familias, ellos se ponían en lugar de la persona y ofrecían el sacrificio a Dios por la persona, por el pueblo. Ahora bien, sabemos que nuestro Señor Jesucristo ha hecho este sacrificio precioso que hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros, lo ha hecho de una vez y para siempre, es el sumo sacerdote, y esa sangre vertida en la cruz del Calvario está latente, la cual nos trae limpieza de pecados, nos trae redención cuando nos acercamos a Él y le creemos a Él. Y justamente nuestro Señor es en quien ha propiciado esta salvación tan grande. Ahora bien, los sacerdotes son aquellos que oraban por y para el prójimo. O sea, que oraban por la persona, por el prójimo y a favor también del pueblo, del prójimo, de la persona. Ahora bien, hay una expresión que venía a mi corazón que justamente habla de todo esto, que es en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. En este versículo me quiero basar. Versículos anteriores habla justamente de los pecados del pueblo de Dios, enumera los pecados, como el pueblo de Dios se había volcado a idolatrías, habla de manos derramadoras de sangre, pero en una parte le habla en el versículo 26 a sus sacerdotes, dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios,
Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Qué tremendo, porque ya los mismos sacerdotes, aquellos que debían de interceder, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, en favor y debían mediar entre el pueblo y Dios, habían profanado lo santo, habían transgredido la ley de Dios. Y cuando hablamos de pecado, no es otra cosa que apartarse del bien, apartarse a hacer las cosas mal, ir en pos del mal y transgredir la ley de Dios. Dice, profanaron, dice, los sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios. Hermanos, y si miramos, esto ocurrió en miles de años atrás. Pero si miramos hoy en día, ¿cómo están muchos lugares también corrompidos? Hermanos, uno puede también decir, bueno, pero la Escritura habla de los sacerdotes. Sí, pero está hablando del pueblo en general. Y nosotros como hijos de Dios, esto nos toca a nosotros. ¿Por qué nos toca a nosotros? No, muchos pueden decir, esta palabra le toca a aquellos que ministran, al pastor, a los apóstoles, a los profetas, como indica aquí en el libro. Pero esta palabra nos toca a nosotros, ¿sabe por qué? Porque en el libro de Primera de Pedro 2:9, palabra conocida, que dice que nosotros hemos sido linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que si tú y yo somos hijos de Dios, hermanos, somos sacerdotes en la presencia del Señor. Entonces no dista esta palabra de nosotros, sino que es para nosotros. Pero en el versículo 30 dice, y busqué, dice el Señor, entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y tremendo lo que dice al final, no lo hallé. Dios está buscando, por eso Dios busca intercesores. Dios está buscando gente comprometida, gente que le ame, gente que esté dispuesta a clamar, a orar, a intervenir en favor de otros. Por eso digo, los sacerdotes en aquel tiempo violaron su ley, transgredieron, estaban en pecado, tal cual, igual que el pueblo. ¿Cómo podían abogar delante de Dios si estaban como el pueblo? Que el Señor nos ayude a mantenernos en santidad, hermanos, son tiempos peligrosos. Que el Señor nos ayude para que nosotros no solamente podamos estar intercediendo y clamando a Dios por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestro entorno, sino en favor de todos los santos, en favor de gobernantes. Luego vamos a verlo más adelante con unos versículos. Pero dice el Señor que Él buscó, qué tremendo, dice, busqué quien hiciese vallado, en primer punto. Hacer vallado es levantar muros, vallas son muros, como poner un cercado. Y lo que me habla es interceder a favor de otros, justamente levantando muros, barreras, ya sean de contención o de protección, para que los enemigos no puedan ingresar, para que podamos estar contenidos, seguros. Y dice, para lo que pueda estar viviendo en este momento como definición o lo que pueda estar por venir. Por eso es importante, quizás en un tiempo de paz, un tiempo de calma, donde parece que nada sucede, que podamos seguir clamando a Dios, intercediendo aún en favor de aquellos. Y luego dice, también buscó el Señor quien hiciese vallado y quien se pusiese en la brecha. Quien se pusiese en la brecha, dice, delante de mí. Y ponerse en la brecha significa interceder por los demás, por otras personas. Ya es clamar y pelear desde ese lugar. Desde el lugar en el cual estamos, en la presencia de Dios, tenemos que orar, clamar y pelear esta batalla. No solo por nosotros, sino por los demás. Buscando justamente que nosotros en ese lugar estemos luchando, por algo en concreto. Estamos trabajando, luchando por algo en concreto. Quizás hoy no veamos resultados, quizás mañana no veamos resultados, pero no te canses de orar, no te canses de clamar, no te canses de interceder, porque muchas veces esperamos ver ante nuestros ojos naturales, pero en los aires lo que se desata son tremendas cosas, son tremendas guerras, tremendas batallas. Recordemos la palabra de Efesios, nuestra lucha no es contra sangre ni carne.
Pero el Señor lo que está buscando es gente de guerra, gente comprometida, gente dispuesta a tirarse de rodillas, a clamar a Dios, a interceder, a gemir, a decirle: Señor, pon tu mano, ten misericordia, obra, Señor. Dios está buscando gente. En ese momento, como cuenta acá el relato bíblico en el libro de Ezequiel, dice que él también pedía, dice, buscaba a esta gente que hiciese vallado, y que intercediese, dice, también a favor de la tierra, para que él no la destruyera, porque la ira de Dios se había encendido contra el pueblo por lo que estaban haciendo. Pero ¿qué dice? ¿Cómo finaliza el versículo? No lo hallé. Dios mío, que Él pueda en este tiempo hallar gente comprometida, gente de guerra, gente dispuesta, pero de real, algo de corazón delante de Dios. No que le digamos en esos momentos de emoción: sí, Señor, aquí estoy. Y cuando viene la hora de que el Señor está reclutando su gente justamente para ponerse en la brecha, para ser vallados en favor de otros, cada uno está en lo suyo, como el pueblo de Dios lo estaba en ese entonces. Y como leíamos anteriormente, nosotros somos reyes y sacerdotes. Quizás los sacerdotes antes intervenían en favor de otro. Y esto nos toca a cada uno de nosotros por ser hijos de Dios, porque hemos sido comprados, lavados por la misma sangre del Cordero que derramó en la cruz del Calvario. Entonces, Dios está buscando, Dios mío, que en este tiempo pueda hallar en nosotros gente de valor, gente de guerra, de valor, de esforzarnos y ser valientes. El pastor predicaba acerca de la apostasía en estos tiempos. Y sí, son tiempos peligrosos, que no sea cosa que como los sacerdotes que dice que no alcanzaban a distinguir entre lo que era inmundo, lo que era profano de lo santo. Dios mío, que eso no nos ocurra a nosotros, hermanos, porque el diablo es sutil. Él no va a venir de frente con algo para engañarnos, sino que Él va a ser sutil, Él va a tratar de engañarnos para que nos desviemos. Y yo miraba y buscaba en referencia a esto, versículos bíblicos y ejemplos de personas que hayan puesto vallado, que hayan clamado, que hayan intercedido a favor de otros. Y podía haber el primer ejemplo en Abraham. Esto está en Génesis 18, 23 al 33. No los voy a leer porque si no se va a hacer muy largo. Pero en ese momento Abraham intercede por Sodoma y comienza a clamar a Dios. Y le comienza a reclamar a Dios. Y le dice en un momento, le pregunta: ¿destruirás también al justo? Le dice en el versículo 23, así arranca. ¿Destruirás también al justo por el impío? Y le empieza a reclamar a Dios, y le empieza se pone ahí en esa brecha. Abraham se puso allí, y en un momento le dice: si hubiere 50 justos, dice, si hubiere 50 justos, los destruirás. Estoy parafraseando y sintetizándolo. Y así comienza a orar, y Dios le contesta, y le dice que no, que por amor a esos 50 justos, si los hallare, no destruiría Sodoma. Pero luego termina en la oración Abraham, le dice: y si hubiere 10 justos, le dice, ¿los destruirás? Y le vuelve a decir el Señor: no, por amor, Dios no destruiría la ciudad. Y todos sabemos lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Sabemos que fue destruida. Por lo tanto, no hubo justo allí. Y allí, en ese momento, vemos esa intercesión de Abraham por un pueblo que no era su pueblo. Podemos ver también eso está, como decía, en Génesis 18. Podemos ver otro ejemplo a Moisés. Moisés en Éxodo 32, del 9 al 14. En un momento Dios le dice que estaba ese pueblo que era duro de cerviz, le dice a Moisés. Y le dice que como que va a destruir a su pueblo y le va a dar otro, porque veía a Moisés un hombre justo, un hombre fiel. Entonces Moisés en ese momento le dice a Dios: acuérdate, en un momento. Y es maravilloso este relato, porque Moisés intercede por el pueblo, clama a Dios, le dice: ¿qué dirán los egipcios que los sacaste con mano poderosa? Y luego como que no pudo gobernar a ese pueblo. Pero le dice: acuérdate. Luego me gusta esa expresión, dice: acuérdate, como diciendo la promesa de Abraham, de Isaac. Hermanos, el Señor, es hermosa la palabra del día domingo, donde dice: Dios es justo, Dios no olvida. Entonces,
por amor de su nombre, porque Él dio la palabra. Entonces, Él quizás era una prueba para Moisés, pero Dios no destruyó al pueblo. Si bien esa generación sabemos que no entró a la tierra prometida, ni siquiera Moisés, que la pudo ver de lejos, mas no ingresó, pero ese pueblo, por la intercesión de ese hombre, quien levantó, se puso en la brecha e intercedió delante de Dios, no fue destruido. Podemos ver también el libro de Nehemías, siempre digo, amo ese libro, que habla de lo que es la restauración, cuando comienzan a levantar los muros. Eso se encuentra en Nehemías 2, 17 y 18, dice, en ese momento Nehemías anima a levantar los muros. Recuerde que justamente hacer vallado es levantar muros fortificados. Y en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, aquí solo 2 versículos quería leer, en el versículo 17 y 18, les dice Nehemías: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén. Dice, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantemos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos. ¿Para qué? Para el bien. Hermanos, necesitamos esa palabra de ánimo, de aliento. Nehemías fue ese líder que pudo darle al pueblo esa palabra para poder reedificar esos muros, para poder vallado, para que sean seguros, para estar protegidos. Pero sabemos que cuando nosotros hacemos esto y nos ponemos en la brecha, ciertamente las luchas van a ser mayores. Pero justamente por eso Dios está buscando intercesores, para que clamemos de todo corazón a Dios, que pongamos en alto el estandarte de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que va a pelear nuestras batallas. Pero lo que nos toca a nosotros es esto, hermanos, seamos intercesores. Dios está buscando que pueda hallar en nuestras vidas corazones dispuestos a pelear. Que el Señor nos ayude, que el Señor ayude a mi vida realmente. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado a orar por otros? ¿Cuántas veces has ignorado en este tiempo la voz del Espíritu Santo? Y luego cuando suceden las cosas, ¿por qué no lo hice? Señor, perdóname. Pero hermanos, que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, porque son tiempos peligrosos. Y que podamos edificar vallado en favor no solo de nuestras vidas, nuestra familia. El diablo quiere destruir las familias, lo está haciendo dentro del pueblo de Dios, destruyendo matrimonios. Que el Señor nos ayude y que no seamos como estamos leyendo en ese momento el pueblo de Dios, en el libro de Ezequiel, donde los sacerdotes les daba lo mismo. Hermanos, no nos tiene que dar lo mismo lo santo de Dios y el mundo. Si te estás sintiendo cómodo en el mundo, perdóname, pero déjame decirte, y para mí misma lo digo, examinémonos. Porque si nos sentimos cómodos en este mundo, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Dios está buscando gente de guerra. Dios está buscando gente de valor. Que pueda hallar en ti y en mí esa gente dispuestos. Y poder decirle como Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude. Podemos ver también en el libro de Esther, una mujer, Esther, la reina, que fue puesta en ese lugar con un propósito. Y tenía que interceder por el pueblo, porque el edicto del rey, que no sabía tampoco que ella era judía, su edicto iba a matar y ella estaba incluida. Y ella tenía que interceder ante el rey por el pueblo de Dios. Eso lo vemos en el libro de Esther, el capítulo 4, versículo 8. Cómo ella intercede por el pueblo de Dios. Y luego vemos el ejemplo también de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el libro de Hebreos, esto sí quería leerlo, capítulo 7, versículo 22
al 25 y dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro Señor Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. A la diestra del Padre le dice: Padre, mira, yo di mi vida por él. Y esto es maravilloso porque le dice: Padre, mira, yo di mi vida por él. Los sacerdotes que ejercían los sacrificios eran mortales. Por lo tanto fueron muchos, como dice la Escritura, mas Él es inmutable porque Él permanece para siempre. Por eso Él es el mediador de un mejor pacto, este nuevo pacto que nosotros estamos viviendo a través de Jesucristo. Y Él, por más que nos equivoquemos, por más que yo me equivoque, por más que tú te equivoques, Él le dice, y cuando nos acercamos y nos arrepentimos, Él le dice: Padre, perdónalo. Yo di mi vida por ella, yo di mi vida por Él. Qué importante es tener un corazón sincero, qué importante es tener un corazón sensible para con Dios. Son tiempos difíciles, sí, pero no tires la toalla. No hagas como este pueblo que se volvió y que le daba lo mismo, lo que era lo santo, lo de Dios, por aquello que era corrupción, símbolo del mundo. Estamos en este mundo, claro que queremos vivir lo mejor que podamos, claro que queremos tener un buen pasar, seguramente todos anhelamos esto. Y el Señor también quiere esto para nosotros, pero también dice que vamos a tener aflicciones en este mundo, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido. Pero hermanos, no cambies lo santo, no cambies lo santo por lo que es pasajero, lo que es de corrupción. Que el Señor pueda encontrarte haciendo vallado por tu familia, por tus hijos, porque la juventud desde temprana edad está siendo destruida. Por nuestros hijos podamos pelear, pero nuestro Señor es aquel que se dio a sí mismo por nosotros y aboga allí, intercede ante el Padre por nosotros. Y Él nos ha dejado ejemplo justamente de cómo debemos interceder. Él nos da ejemplo. Allí en Él nosotros tenemos que refugiarnos y ver el ejemplo. Luego también lo vemos en esta oración intercesora de nuestro Señor en el libro de San Juan, capítulo 17. Y Él donde le dice al Padre: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces el Señor intercede por nosotros, hermanos. Él nos enseña cómo hacerlo. También vemos en el libro de Romanos, que quería leer, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34. Lo tengo acá marcadito. Capítulo 8, versículo 34, que dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién puede condenarte? ¿Quién puede condenarme si nosotros nos arrepentimos de nuestras faltas, de nuestras ofensas, aun si transgredimos la ley de Dios y pecamos contra Dios y le volvemos la espalda y nos arrepentimos hoy? No importa quién te señale con el dedo, el acusador es Satanás. Mas si Dios nos justifica, ¿quién puede condenarnos? Porque Él es el que nos lo justifica, Él es el que intercede por nosotros, nuestro Señor Jesucristo es el que aboga por nosotros. Entonces yo te animo que, aunque te encuentres en esta situación, que te acerques a Jesús, que Él tiene algo maravilloso para tu vida en este día. Hoy, no mañana. Dios nos da el hoy justamente para que nos acerquemos a Él, para que restablezcamos esa comunión con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora bien, la parte que nos toca a nosotros. ¿Qué parte nos toca a nosotros? Sabemos, días pasados, justamente leyendo en el libro de Efesios, en el capítulo 6, solamente el versículo 18 quería leer, que dice:
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Hermano, esta es la parte que nos toca a nosotros de ponernos en la brecha. Orando, como dice aquí la Escritura, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y también dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Esa es la parte que nos toca a nosotros, hermanos, a ti y a mí. Somos sacerdotes. En la antigüedad el sacerdote hacía esto. Y nos toca, como vemos a través de la Escritura, somos reyes y sacerdotes, una nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, nos toca a nosotros esta parte. Luego también vemos en el libro de Nehemías, el capítulo 4, que es maravilloso cuando él le habla al pueblo. Ya están en medio de la oposición y la burla de los enemigos que están construyendo el muro, que están edificando. El enemigo, siempre que nosotros comencemos a ser vallado, que comencemos a orar, a clamar, que nos metamos más en la presencia de Dios, obviamente que el enemigo va a demostrar mayor oposición. Pero eso no nos tiene que preocupar, sino que tenemos que estar firmes, sin fluctuar y creyendo en nuestro Señor, que Él nos va a dar las victorias. Y dice en el libro de Nehemías 4:14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Ve? Esa es la parte que nos toca a nosotros, en el meternos en esa brecha, al interceder por todos los santos, como leíamos en Efesios, con toda oración y súplica, con perseverancia. Y aquí en el libro de Nehemías también nos dice que no temamos delante del enemigo. Nosotros tenemos un Dios grande, temible, un Dios fuerte. Y entonces dice, ¿por quiénes debemos de pelear? No solo por todos los santos, sino que ya entra en detalle por nuestros hermanos, por vuestros hijos, hijas, mujeres, por vuestras casas. Esa es la parte que nos toca a nosotros, hermanos. El Señor ya lo hizo y nos dejó ejemplo en la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dejado el ejemplo de cómo hacerlo. Lo podemos ver, hay tantos versículos que podríamos leer, pero lo podemos ver en esto. Y luego dice en Primera de Timoteo, el versículo Primera de Timoteo, en el libro, Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 1 y el 3. O sea, vemos en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3, Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces, ¿por quiénes tenemos que hacer oraciones y rogativas y peticiones y acciones de gracia? Por todos los hombres. También por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. No, el que ganó no es de mi partido político, no es de mi gusto. No importa, Dios es el que saca y pone reyes. La Biblia nos manda a que oremos para que podamos vivir quieta y reposadamente y, ¿por qué no?, puedan conocer a Cristo y poder gobernar con rectitud y justicia. Hermanos, esa tiene que ser nuestra oración y por eso tenemos que intervenir. Aún más, añade en el libro de Mateos, en el libro de San Mateo, el capítulo 5, donde está el Sermón del Monte, 5:44, ¿por quiénes más dice el Señor que debemos de orar? Por nuestros enemigos. Yo decía, Señor, primeramente ayuda a mi vida, porque el Espíritu Santo habló a mi corazón. Si antes lo hacíamos, ¿qué sucede que no lo estamos haciendo? Pero el Señor está buscando en este tiempo hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres dispuestos a interceder ante su presencia como lo han hecho tantos. Y hay tantos ejemplos en la Biblia que podemos encontrar, pero simplemente hoy quería compartir estos. La parte que nos toca a nosotros es pelear por nuestros hermanos, por nuestras familias,
por orar aún por nuestros lugares de residencia, países, aún en las ciudades donde vivamos. Tenemos que orar y clamar al Señor, aún por aquellos que son enemigos de nuestra alma, aquellos que nos han hecho daño, aquellos que quizás nos persiguen por causa de Cristo, o sin ningún motivo, sin ninguna razón. Tenemos que orar por cada uno de ellos. Hermanos, que en esta palabra que en el libro de Ezequiel dice, el capítulo 22, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, dice, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Y podemos tomar la tierra como tierra en general, como este mundo, pero sabe que nosotros somos también esa tierra donde la palabra de Dios es sembrada, donde germina. Cada ser humano es esa podríamos decir, esa porción de tierra donde nosotros tenemos que llevar, anunciar las virtudes del justo, llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero somos nosotros los que tenemos que interceder por ellos. Así que, amado hermano que estás escuchando en este día, yo te invito a que puedas meditar sobre esta palabra, y así como el Señor tocó mi corazón y ha sido de bendición, te invito a que tú puedas también ponerlo por obra, realmente que Dios pueda encontrar en tu vida un corazón dispuesto a interceder, un corazón dispuesto a ser vallado y un corazón dispuesto a ponerse en la brecha delante de Dios para intervenir por todo lo que hemos hablado hoy, y especialmente por nuestras vidas y luego por los demás. Así que el Señor nos ayude. Le doy gracias al Señor y te saludo con la dulce paz del Señor, y que el Espíritu Santo aún pueda hablar a tu corazón, y hermanos, que podamos ponernos en la brecha para que podamos todos juntos estar intercediendo, porque Cristo viene pronto y necesitamos estar aferrados más que nunca a la mano de nuestro Señor. Que el Señor bendiga tu vida. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle: Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de hablar,
levantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido